Bueno, buenas noches. Desde ya mi agradecimiento a mi oficina, en las personas de Alfonso Molina y Henry Márquez, por darme esta oportunidad de incorporar a esta mega biblioteca de charlas el sello de Corrientes, un sello que hace tiempo quizá no se ve en las vitrinas de nuestras exposiciones o de exposiciones, y que es nuestro primer sello argentino. Ahora vamos a ver si pasa. Ahí sí pasa. Ahí está. La introducción. Este 21 de agosto se cumplen 178 años de la emisión del primer sello clásico argentino, y yo pongo acá que se espera ser redescubierto por los filatelistas contemporáneos, porque es un sello muy escaso en algunos momentos, que encierra en ese pequeño trocito de papel azul, más allá de que sea lindo o aburrido para algunas personas, eventos, curiosidades, historia, ¿eh? Y es importante que ocupe un lugar en las vitrinas de las exposiciones. El contenido de la conferencia es el marco histórico, hablamos un poco del marco histórico, del grabado de la plancha original, de la anatomía del sello de Corrientes, características que tienen los 8 tipos que componen la plancha, de la impresión y clase de papel, variedades que hay en la emisión, anomalías, defectos y errores, la emisión y los distintos periodos de circulación de estos dos sellos, su transformación en sello provisional, obliteraciones y matasellos y algo de falsificaciones. En un marco histórico, podemos decir que la nación, el gobierno nacional de aquel tiempo, quería centralizar, siempre tendió a centralizar los sistemas de correos, tanto de la Confederación como de lo que era nuestro país en sus comienzos. Y por eso el 20 de abril de 1855 extendió su administración de rentas nacionales dentro de la provincia de Corrientes, donde había una administración de los correos nacionales, que convivían con la administración de correos provinciales. Pero estaba tan bien organizado el correo provincial en Corrientes, bajo la vigilancia de la Conductoría General de la provincia, que el gobierno nacional, por decreto del 26 de septiembre de 1855, desiste de controlar los correos provinciales y deja esa dependencia de correo nacional simplemente para la correspondencia nacional que pasaba por Corrientes, que venía de Entre Ríos, pasaba por Corrientes e iba a Misiones. Y dice el texto: facultas al gobierno para que agregue a la Dirección de Mensajerías Nacionales, Postas y Caminos la Inspección General de los Correos de la Confederación, con exclusión, por ahora, de los del territorio federalizado y de la provincia de Corrientes. Esta disposición se repite después en otros dos decretos, del 4 de octubre de 1855 y el 8 de enero de 1856. Un poco de la organización de los correos de Corrientes. Dice que ya 36 años antes, o sea, en 1820, de la emisión del sello correntino, la provincia de Corrientes tenía muy bien organizado, o recién comenzaba a organizar, su correo provincial. En el año 1821, el 11 de diciembre, se proclama la constitución de la provincia de Corrientes, donde ya en la sección 8 y en 3 artículos, 12, 13 y 14, se establecía que la correspondencia epistolar era sagrada. O sea que no podía abrir correspondencia ni el gobierno ni el Poder Judicial en ese momento. Y 8 días después, el Congreso Constituyente separa el servicio de correos del Ministerio de Hacienda y lo pone bajo las órdenes directas del gobernador de la provincia, que iba a ser quien fijaría a partir de ahí las tarifas postales. En 1826, el 15 de septiembre, se organiza por decreto un servicio de postas. Sobre esta base funciona el correo provincial hasta 1853, con escasos ingresos anuales entre 100 y 400 pesos. En 1853, el 23 de abril, considerando las ventajas que traían a la sociedad de esas comunicaciones continuas
que unían todo el interior de la provincia, el gobernador Pujol establece por decreto un correo semanal para toda la provincia y pone al final, por ahora, libre de porte. Por lo tanto, el sistema postal era gratuito. La gente mandaba y recibía correspondencia sin abonar. En 1854, viendo que el sistema era, digamos, muy irregular, había retardo, tanto en el despacho como en la recepción de correspondencia, porque no estaba reglamentado bien cómo debían implementarse las rutas, decide crear un decreto con las rutas para el correo provincial en el interior de la provincia sobre todo, y con el detalle del circuito de recolección y distribución. Este es el decreto que publica y que habla, vamos a mencionar muy por arriba, no lo vamos a leer todo en detalle, que el retardo y irregularidad con que se recibe la correspondencia en el interior de la provincia, causados por el arreglo inconveniente del 23 de abril del 53, donde establecía ese correo semanal y que iba a ser gratuito, se veía, el gobierno le llamó la atención ese tipo de irregularidades y decide entonces por escrito decretar cómo se iba a manejar la correspondencia en el territorio de la provincia. Y dice que toda la correspondencia de la provincia conducida por los propios, que eran los que transportaban la correspondencia de cada poblado, debe reunirse en el juzgado del pueblo de San Roque los días miércoles de cada semana a fin de despacharse allí al día siguiente, jueves, a las 7 de la mañana. En San Roque se concentraba, era el punto de concentración de la correspondencia, tanto cuando venía del interior de la provincia como cuando iba hacia el interior. Y después en los otros artículos va detallando las rutas que pasan por las poblaciones, que ahora vamos a ver en el mapa, las rutas por las que circula la correspondencia, tanto de ida como de vuelta. Este es un mapa del flujo de recolección. Este mapa y el texto fueron publicados en la obra de Plumas de Corrientes de Enrique Rodolfo Dick, en la página 99, y aquí muestra cómo la correspondencia se recolectaba desde los poblados más alejados de la provincia, que eran los que menos flujo de correspondencia tenían, hasta el centro de recolección en San Roque. El color de las flechas marca los días en que era despachada la correspondencia y cómo iba transitando, iba llegando hasta San Roque. Eso está en el decreto detallado. Y después el espesor de las líneas y las flechas va marcando el volumen de correspondencia que provenía de las áreas de los poblados más lejanos de San Roque, o sea, de todo el interior, iba llegando al centro de recolección, cada vez más gruesa la línea, o sea que más cargado y más volumen de correspondencia traía. Lo mismo pasa, bueno, acá menciona cuáles eran los principales poblados que tenían más volumen de correspondencia, ¿no es cierto? Corrientes, Goya, Esquina, Yaguareté Corá, Mercedes, Murcuyá, y las otras, las de más fino trazo, eran las que menor correspondencia traían. El flujo después, este mapa es del flujo de distribución. Una vez que estaba concentrada el miércoles la correspondencia en San Roque, se clasificaba y se redistribuía a los destinos. De ahí que salen de San Roque hacia el interior de la provincia, pasando por todos los pueblos y tiene el mismo sistema de identificación, ¿no es cierto? Por colores, los días que sale, el jueves salía la correspondencia y llegaba hasta cumplir el ciclo completo que después el miércoles volvía a San Roque. Algunos de los que transportaban la correspondencia debían, cuando la traían hacia San Roque, quedarse en los poblados del camino esperando la vuelta de la correspondencia para llevar a los poblados del interior. Bueno, este mapa también está extraído de la obra de Rodolfo Dick en el libro Las Plumas de Corrientes. Aquí tenemos el retrato de Gregorio Pujol,
gobernador de Corrientes entre 1852 y 1859, y el 29 de febrero de 1856, en el artículo primero, el gobernador decreta que por cada carta simple se cobrará un real moneda corriente, por las dobles 2 reales moneda corriente, por las por las triples 3 reales moneda corriente y así sucesivamente. Esto lo hace porque el funcionamiento del correo en forma gratuita, como venía siendo, era imposible de sostener. Ahora sí, después de este decreto, vemos que no hubo un decreto que ordene la emisión de un sello postal. Para dar cumplimiento a este decreto es indispensable el uso de sellos postales o de un sistema de franqueo. En esa época Pujol había venido de un viaje que había hecho a Europa y había visto distintos sistemas de franqueo en Europa, como por ejemplo el de Inglaterra, que se había implantado en 1840, ¿no es cierto?, con el sello adhesivo. Y bueno, de esta forma, viendo cómo funcionaban los sistemas de franqueo en otros países, así nació nuestro sistema de franqueo y así nació nuestro sello, nuestro primer sello argentino. Pujol era oriundo de Corrientes, había nacido en Saladas, fue abogado, político, gobernador de la provincia en ese periodo y también ocupó un cargo nacional en la presidencia de Santiago de Erqui. El reglamento del impuesto a las cartas. Al franqueo se le llamaba impuesto a las cartas. El costo de los portes, decía el decreto, el erario de la provincia percibirá por el porte de las cartas conducidas desde la capital a los departamentos de campaña, y ahí estaba lo que veíamos recién, ¿no? Un real moneda corriente por cada carta sencilla, que la carta sencilla era hasta 4 adarmes. Los 4 adarmes representaban 7,2 gramos aproximadamente. Después, para 2 reales, de 4 a 8 adarmes, que eran 14 gramos y monedas, y así sucesivamente. Ahora, vemos más acá que dice, hasta 4 adarmes era lo que pesaba aproximadamente un pliego fino de carta. Entre 4 y 8 pesaban 2 pliegos papel fino de carta. O un pliego doble. Entre 8 y 12 adarmes pesaban 3 pliegos simples o un pliego doble y un pliego simple de carta. Y así hasta más de 21,6 gramos. Ahora, esto nos lleva a pensar, yo no sé si todas las estafetas y dependencias postales tenían en los pueblos una balanza para pesar. Por lo tanto, calculaban el peso y el franqueo en base a cómo estaba compuesta esa pieza de correspondencia. Si era un solo pliego, le cobraban un real moneda corriente; si eran 2 pliegos, 2 reales; si eran 3 pliegos, 3, y así sucesivamente. Cuando el gobernador de la provincia sugiere la instauración de un sistema de franqueo para poder controlar el ingreso por correspondencia, le encarga por contrato del mes de abril de 1856, 4 meses antes de que se iba a producir la emisión, al señor Pablo Emilio Coni, director de la imprenta del Estado, preparar y confeccionar los sellos que él crea necesarios. Coni, conociendo que la litografía era muy fácil de falsificar, opta por la impresión tipográfica, que es mucho más segura. Este retrato de Pablo Emilio Coni, que era el director de la imprenta del Estado de Corrientes, que funcionó en una casona de don Marcelo Pujol y Francisca Romero, eran ganaderos, que el 13 de abril de 1855 fue destruida por la invasión de Paraguay a la ciudad de Corrientes. Coni, que conocía de vista a un coterráneo que procedía de la región de Alta Normandía, de Francia, un panadero que se estableció en 1850 en Mercedes, en Corrientes, a un tal Matías Pitet, que en su juventud había sido aprendiz de grabador.
Ante la falta de grabadores profesionales en la provincia, porque CONI sabía que no había ningún grabador en tipografía para poder armar la plancha, pasar la plancha, le encarga a Matías Pipet y dándole un modelo de una estampilla francesa de 1849 que tenía la imagen de la diosa Ceres, que era divinidad de la tierra y la agricultura en la mitología, le encarga que grabe ese sello. Este es el retrato de Matías Pipet y escribe el doctor José Marcó del Pot, un prócer de la filatelia en Argentina, que el grabador le presenta el trabajo a CONI, o sea, y CONI dudó en presentárselo al gobernador porque era tan tosco el grabado que dudó, pero apremiado por la urgencia de emitir una estampilla, habíamos dicho que en 4 meses tendría que haber estado en circulación, lo aprueban de inmediato. El Estado de Buenos Aires, cuando se separa del resto de las provincias en 1852, en el Estado se utilizaba como unidad monetaria el peso moneda corriente, cuya fracción, según la tradición española, era el real, que equivalía a la octava parte del peso, o sea, 12 centavos y medio. En la Confederación se utilizaba el peso fuerte y la relación entre ambas monedas para ver la gran diferencia que había en el valor de la correspondencia era un peso fuerte, 20 pesos moneda corriente. El peso moneda corriente era igual a 8 reales moneda corriente o a 4 reales de peso metálico. Por lo tanto, los 8 reales, los 8 sellos de un real que componen la plancha de impresión representan en conjunto un peso moneda corriente. El señor Cody le entrega a Matías Pipet una planchita de cobre. Matías Pipet graba 8 clichés uno por uno en la planchita y luego, para poder utilizarla en la impresión, tendrían que haber rebajado los bordes de todos los sellos dentro de la plancha para que sobresalgan o realcen los tipos de cada uno de los clichés. Era un trabajo que llevaba mucho tiempo y aparte no contaban con elementos para hacer eso, ese tipo de trabajo. Por lo tanto, decidió cortar en 8 pedazos la planchita, con lo que quedaron 8 grabados individuales, que luego lo suelda a una plancha metálica en 2 líneas paralelas de 4 sellos cada una, y esa plancha metálica la fija un trozo de madera con 5 tornillos. Esta es la plancha, digamos, de composición 1, o sea, la plancha original, y esta es la plancha como está en la actualidad, que todavía existe y se encuentra, dice acá, en poder de la familia Miranda Gallino, en la provincia de Corrientes. Esta tiene todas las modificaciones que se le hicieron a la plancha porque es lo que quedó de la planchita. Anatomía del sello de Corrientes. Para poder hacer un estudio de todas las variedades, anomalías y errores y demás que se han producido durante las 17 misiones, sobre todo, pero bueno, en estas dos en particular, es importante la localización de cada una de las partes del sello cuando hablamos. Ahora cuando veamos los 8 tipos, cuáles son las diferencias entre uno y otro, ahí vamos a darle la utilidad a esta anatomía. O sea, desmenuzamos el sello, identificamos todas sus partes para poder estudiarlos y ubicar las variedades, anomalías, errores y defectos. Dado que esos 8 tipos fueron grabados uno por uno, o sea, individualmente, entre cada tipo o cada cliché existen diferencias inconfundibles que nos llevan a ubicarlo dentro de la plancha sin ningún tipo de error. Y aquí tenemos uno por uno de los tipos analizados sobre todas las diferencias que tienen. En el ángulo, por ejemplo acá, en el ángulo
inferior derecho de la base del cuello es redondeado en el tipo 1 y hay una distancia de 6 milímetros desde el borde de las perlas hasta el cuello, mientras que en los otros 7 tipos o está unido el cuello a las perlas o no tienen más de 2 milímetros de separación. La O de Corrientes toca el borde blanco externo superior, ahí arriba. En este, las dos perlas de la parte media izquierda están unidas. En esta, los últimos cabellos de la nuca se entrelazan formando una especie de 8 o un moñito. En la palabra Corrientes, el segundo pie de la N de Corrientes toca el borde blanco interno inferior. En el tipo 2, el triángulo rayado, a la izquierda del fondo del sello, tiene un doble trazo, aquí. La C de Corrientes es abultada en la parte inferior. En el marco externo derecho está cortado, adelgazado en la parte media. Y el quinto trazo de la guarda, en vez de estar en posición vertical, está en posición diagonal. En el tipo 3, el fleco del pelo a la izquierda tiene 4 dientes de peine o como si fueran dientes de sierra. Son unos dientes, es inconfundible, es el único punto para identificarlo lo mejor posible. En el tipo 4, la palabra corrientes está en letras de mayor tamaño, son un poco más altas que las de los otros 7 tipos. Y la O de corrientes toca ligeramente el borde blanco inferior. En el tipo 5, el círculo del medallón penetra aquí arriba el borde blanco interno de arriba. O sea que obligó al grabador a subir la E y desplazarla del resto de las letras. Y las primeras letras, las primeras 6 letras, están juntas como en un margen derecho, y las últimas 4 letras están separadas, primero, una gran separación entre sí, y segundo, separadas como si fuera en la mitad izquierda del sello. La S de Corrientes toca ligeramente el borde blanco interno. Y aquí tenemos que una de las perlas, en este caso, está mucho más cerca del cuello. En el tipo 6, el pie de la primera R de Corrientes está unido con el margen blanco interno inferior. La línea inferior horizontal de la base del cuello se continúa hasta abajo del cabello, y en la curva superior del ojo, de la línea del ojo, del párpado, tiene un corte blanco. En el tipo 7, en el pelo, acá en medio de la cabellera a la izquierda, se notan 2 líneas marcadas, diagonales, como si fuera una especie de villa o de clip. El borde del sello, en el compartimiento superior, es algo convexo. En el marco blanco externo de la derecha está roto, está interrumpido, y el círculo del medallón toca directamente con el marco externo. Y tenemos un punto en el borde blanco izquierdo a la altura del tercer trazo de la guarda. En el tipo 8, la palabra corrientes está en letras mucho más anchas, gruesas, distintas de los otros 7 tipos. En la guarda derecha inferior tiene 2 trazos, la normal tiene uno solo, y aquí está el otro, con eso diferenciamos, y una de las perlas está casi cerca del cuello, está tapada, casi desaparecida, en el medallón. La impresión y clase de papel. La colecturía general de la provincia atesoraba la plancha y todos los enseres que eran necesarios para la impresión, y aparte proveía de sello a todas las estafetas de la provincia. Cada vez que se necesitaba imprimir sellos,
le entregaba a la imprenta la plancha, tinta, la goma y el papel que adquiría en ese momento en el comercio local. La impresión se realizó en la imprenta del Estado, como dijimos, desde la aparición del sello en 1856 hasta el año 1865, cuando fue destruida por la invasión paraguaya. Los sellos son rectangulares, tienen 19 milímetros de base por 22 milímetros de alto. La distancia entre los sellos de la composición 1, esta es una imagen de la composición 1, que fue la primera impresión que se hizo, oscila entre 5,5 milímetros y 8, la separación de sellos, entre 5,5 y 8,3 milímetros entre sello y sello. También existen diferencias de tamaño hasta en 2 o 3 décimas de milímetro en la altura de los sellos. Esto puede deberse a la calidad de papeles que se emplearon, a la trama del papel, la resistencia, la presión al imprimirse, el encogimiento del papel durante el engomado, la humedad ambiente y otros factores que pudieron haber hecho variar el papel en su momento. Los sellitos tienen detrás, decía un aviso que se publicó en el diario El Comercio el 21 de agosto de 1856, cuando aparecen los sellos, publican que el sellito tiene detrás una preparación húmeda que pega con facilidad el sellito a la carta. Algunos colores de papel barrilete sufrieron cambios, puede ser por el efecto de la luz solar, descoloriéndose, o por efecto de la goma gruesa, la goma marrón que se le aplicaba manualmente a las hojas de los sellos con un pincel, o por el clima u otras circunstancias. Aquí arriba vemos la variedad de tonos de azul que hay más, por supuesto, de acuerdo a la partida de papel generalmente que se compraba o de acuerdo había sido afectada por alguno de los factores que mencionamos anteriormente. Y para comprender bien esto, tenemos que remontarnos 170 años atrás. El comercio de Corrientes, los comerciantes recibían de Buenos Aires el papel para envolver la mercadería y entre otros papeles recibía el papel barrilete. Papel barrilete se llamaban sugar paper, papel de azúcar, y era muy delgado, frágil, de muy mala calidad y de colores muy distintos según la partida que recibía. La colecturía compraba la cantidad necesaria para cada impresión en el comercio local. De ahí que los papeles eran totalmente diferentes. No es como ahora en la casa de moneda está el papel y es la partida toda igual, todo fabricado igual. No, esto era muy rudimentario. La impresión se hizo manualmente, de una forma muy primitiva. Y sobre papel dice azul, que tenía tonalidades también de gris azulado, azul celeste y azul algo verdoso. Este sistema primitivo de impresión dio lugar a las variedades, anomalías, defectos y errores. ¿A qué llamamos variedades? En filatelia consideramos variedades cuando sellos aparentemente iguales presentan características con una característica no igual, pero una de las condiciones para que sea una variedad es que debe repetirse en gran parte o parte de la emisión o en toda la emisión. Comenzamos con una variedad que es la impresión aceitosa. Para la impresión del sello de corriente se usó tinta grasa con componentes grasos, a la que se le agregaba un diluyente en mayor o menor medida para lograr la mejor impresión. Dado que se empleó en algunas oportunidades tinta negra demasiado aceitosa, el aceite corrió parcialmente por el papel, dando origen a la variedad llamada ejemplares aceitosos, que transparentan el papel y en algunos ejemplares, por una ilusión óptica dice, estas impresiones se ven azuladas en vez de negras. O sea, acá tenemos un sello de impresión aceitosa visto sobre una superficie. Y aquí tenemos el mismo sello de impresión aceitosa visto al trasluz. Nótese que se ve transparente, la tinta no se ve negra, como en el otro, se ve como azulada o blancuzca. Con esta anomalía, mancha el borde, en esta hay una anomalía acá marcada,
que tiene una marca que tiene en el borde del sello. Variedad de transformación entre la N y la T, también le dicen variedad del tipo 7. Aparece en el tipo 7 de gran parte de la emisión. Esto es debido a una partícula que estaba adherida a la plancha en el momento de impresión y se produjo en gran parte de la emisión, siempre en el mismo tipo, siempre en el mismo lugar. Es una mancha negra que está entre la N y la T y al producirse, porque tenemos en ejemplares tanto de impresión normal como de impresión aceitosa, o sea que es una mancha que perduró un cierto tiempo para que haya tantos ejemplares con esta variedad. Otra variedad es la pareja con entrecinta, entre los tipos 4 y 1, 8 y 5. Acá tenemos dos ejemplares, uno que es un fragmento con variedad entre cinta, entre el tipo 8 y 5, que está la plancha obliterados a pluma, en ensaladas, dirigido de Evaristo Araujo. Y acá tenemos una pieza que está despegada, suelta también, con la misma entrecinta entre los tipos 5 y 8. Acá observamos que entre los grupos, esta es una plancha, es una reproducción de una plancha, de la única, no hay planchas completas del sello de Corrientes, pero hay una plancha que le faltan el tipo 1, 5, y acá le falta el tipo 5 y 8. Le falta la primer tira de sellos y lo notable es el escalón que se produce entre los dos grupos de sellos. Acá está marcado más o menos en línea para que veamos que hay una diferencia. Acá hay otra, acá sería otra diferencia. Esto está producido por efecto del movimiento de la plancha cuando están en el proceso de impresión. Ahora vamos a ver el proceso de impresión paso por paso y vamos a ver cuando el papel se desliza en forma horizontal para la impresión del segundo grupo de sellos. Ahí involuntariamente el operario puede deslizar la hoja hacia los costados o más adelante o más atrás, y eso produce diferencias en cada una de las entrecintas, no son todas uniformes. Acá tenemos variedad de Tetvesh. Esto es producto de la rotación de la plancha 180 grados para imprimir los grupos inferiores. Y acá explicamos más o menos cómo era el proceso. La hoja se ponía en la máquina, la plancha estaba arriba, el operario hacía que dé el primer golpe y estampaba el primer grupo de 8 sellos, acá hay 6, pero acá van 2 más, de 8 sellos. Cuando levantaba, empujaba el papel en forma horizontal para dar el segundo golpe e imprimir el segundo golpe de sello. Ahí, en ese movimiento, era donde se producía el descalce de los grupos de sellos, en las entrecintas. En este se nota más grande el descalce, acá también, en este otro. Luego sacaba la hoja de la máquina, la giraba a 180 grados y la volvía a colocar. Ahí daba el tercer golpe, se imprimía el otro grupo de 8 sellos y luego volvía a correr la hoja y el cuarto golpe imprimía el último grupo de 8 sellos. De esta forma quedaban formados dos grupos. El grupo superior en forma normal, y el grupo inferior, las caras estaban invertidas. Así se producían los Tetvesh. De esta forma tenemos dos grupos iguales de 4 Tetvesh cada uno. Acá falta uno, que es el de adelante. O sea que al imprimirse 4 veces la plancha en estas hojas de 32 sellos, según se introducían las hojas en la máquina, se produjeron espacios verticales y horizontales de los grupos que no eran uniformes. Por lo tanto, podemos encontrar entre cintas con varios descalces o que coincidan o no,
Y lo mismo en la parte de los test bench, pueden ser más juntos, más separados. Variedad papel atravesado por un hilo. Esta variedad la menciona el doctor Howell. Howell, me parece que la pije. Bueno, no me sale ahora. Producto de un desgarro en el papel por el golpe fuerte de la plancha sobre el papel. Ahí le produce un desgarro. Ese desgarro, generalmente, hasta ahora por todos los ejemplares que he conseguido, no tengo mucha información sobre esto, son deducciones mías. En el tipo 8, la mayoría de los ejemplares son todas en el tipo 8. Acá tenemos una pieza completa, que está fechada, circulada a Goya, con un franqueo de un tipo 8, con la misma fisura, y esto es porque yo al principio cuando conseguí un sello de esto, digo, mirá, me vendían uno que está reparado. Bueno, en realidad después conseguí otros ejemplares, esta pieza completa y tengo otros más. Esto reafirma el concepto de la autenticidad de estas piezas, que realmente fue en el proceso de impresión. Además, notamos que en todos estos sellos, que son tipo 8 y tipo 7, como en esta pareja que tenemos tipo 7 y tipo 8, se marca la cabeza de tornillo en este. Quiere decir que pudo haber estado descalibrada la plancha en el momento de la impresión o en algún momento. Ahora vamos a ver por qué se marcan los tornillos, pero llama la atención que la mayoría de estos ejemplares son todos del tipo 8 o 7, en pareja con el 7, pero la fisura está siempre sobre el tipo, al lado, el margen derecho del tipo 8. Acá tenemos una pieza que es del tipo 3 y también vemos el desgarro del papel, que debe ser producto también del golpe, el golpe de la plancha. En los otros tres tipos se marcó por efecto del ingreso de la tinta en la fisura que la tiñó. En este caso, si no la miramos al trasluz, estará en una pieza, al trasluz y sobre una superficie, no se nota la fisura. Pero notemos que todas las fisuras tienen diferente forma, o sea que no es una marca de la plancha, sino que es debido posiblemente al golpe en el proceso de impresión. Anomalías. En filatelia llamamos anomalías a una irregularidad, perdón, o falla que es de escasa importancia y que son accidentes producidos en el proceso de impresión de los sellos. Generalmente en este caso, que son puntos negros, son manchas, obedecen a partículas de tinta que han quedado en la plancha por haber el operario limpiado incorrectamente la plancha y la guarda de un día para el otro, se seca, y estas marcas son en diferentes lugares y no son regulares en toda la emisión en el mismo lugar, porque en la segunda o tercera pasada la partícula se desprende cuando se va humedeciendo y deja de aparecer. Estas anomalías aparecen tanto en ejemplares normales como aceitosos. Son anomalías, le llamo anomalía, supongo, porque aparecen distintos tipos. Esta aparece en el tipo 2, esta en el 8, pero es un rebote de plancha. No, perdón, esta no. Son ejemplares normales y aceitosos, que tienen distintas anomalías. En este caso, por corrimiento de la tinta o falta de tinta o alguna imperfección que hubo en ese momento en la plancha, se imprimió en el cartucho un real moneda corriente. Una B larga quedó impresa en vez de una L. Y en el sello de abajo, en el cartucho, el valor dice un BEAL moneda corriente. Posiblemente la R, algo hubo en el proceso de impresión que casi la cerró como una B mayúscula. Este es un tipo 2 y este es un tipo 8.
El rebote de plancha o doble impresión parcial. Yo lo considero anomalía, o lo consideré anomalía, por encontrarse en distintos tipos dentro de la plancha. Por ejemplo, este está en el tipo 5, este está en el tipo 6. Acá se nota en el cartucho, dentro del golpe, ese cimbronazo que da, debe haber justamente producido esta como doble impresión en el valor. Actualmente también se produce por el corrimiento de papel, el deslizamiento de papel en el rodillo, ¿no es cierto? Pero acá, como era un golpe, es como un rebote que hace y ha marcado como duplicadas las letras. Y en ambos sellos es notable, se ve a simple vista. Defectos. Consideramos defectos en filatelia cuando un sello muestra una marca porque se ha usado una plancha defectuosa. Las planchas se van tornando defectuosas con el uso, debido al desgaste, y así van apareciendo defectos. La plancha metálica, como dijimos, fue fijada a un trozo de madera dura con 5 tornillos. Un tornillo grande en el centro y 4 tornillos más chicos entre el tipo 1 y 2, 3 y 4, y en la parte inferior de los tipos 5, 6, 7 y 8. Estos últimos casos, sobre todo el 7 y el 8, se nota en muchas de las reproducciones que hubo en las distintas hojitas el cambio de posición de la ranura del tornillo. Por lo tanto, esto habla de que se aflojaban seguido, y especialmente entre estos dos tipos, que son los que más ejemplares hay. Y fueron al principio ajustados. Esto originó que las cabezas de tornillo hayan quedado impresas en algunas planchas de sellos. Y esto ha sido no en una sola tirada, sino que en varias épocas. Acá tenemos sellos provisionales, sellos de 1856, sellos aceitosos. Entonces, quiere decir que en varias ocasiones, bastante seguido, ese tornillo se aflojaba y era ajustado nuevamente. Luego, para las siguientes emisiones, hubo 17 emisiones de este sello, ya se llegaron a soldar los tornillos porque ya se aflojaban, no había forma de ajustarlos. La emisión y periodos de circulación. El sello azul de un real moneda corriente apareció el 21 de agosto de 1856 y fue publicado en un aviso de el diario El Comercio, y decía: se previene al público que desde la publicación del presente aviso no se admitirán cartas para el correo interior de la provincia sin que ellas vengan franqueadas con el timbre correspondiente. En 23 de agosto del 56, o sea que 2 días después, el gobernador Pujol dirige a los jueces de paz, se dirige a los jueces de paz de la provincia y le pone: proceder periódicamente al cobro del porte de la correspondencia que venga por el correo. Se franqueará con los sellitos que se remitan a ese juzgado para para que los haga poner a la venta en cualquier casa de trato de ese departamento. En julio de 1857, el Congreso Legislativo transforma en ley el reglamento del servicio de postas, del cual destacamos 2 artículos. El primero, el artículo 7, perdón, que toda correspondencia conducida por el correo será franqueada, sin cuyo requisito no será admitida en las administraciones de correo. Y el artículo 8, que dice: recibida una correspondencia por correo, las administraciones o quienes hagan sus veces inutilizarán el timbre del franqueo con 3 o 4 trazos de rasgos de pluma. Fechas de circulación. Hay 3 fechas de circulación. El primer periodo, perdón, 3 periodos de circulación. El primer periodo de circulación es desde que sale el sello, el 21 de agosto de 1856 hasta el 8 de febrero de 1860, como un real moneda corriente. La primera pieza circulada, registrada, es en Corrientes, el 25 de agosto de 1856, 4 días después de la emisión del sello.
El segundo periodo de circulación surge a raíz del cambio de tarifa, desde el 8 de febrero de 1860 hasta mediados de septiembre de 1860. O sea, 7 meses después circuló como provisional, con el valor de un real, moneda corriente tachado con pluma de ganso, hasta que apareció el sello de 3 centavos con cartucho vacío. Le borraron el valor del cartucho con buril. Y hay un tercer periodo de circulación, tanto del sello original de 1856, como el provisional. Ambos circularon como 3 centavos, desde julio de 1862 hasta fines de noviembre de 1863, dado que se conocen cartas completas circuladas con obliteración a pluma. ¿Cómo surge el tercer periodo de circulación? Al quitar con morir la leyenda del valor un real moneda corriente, la plancha se resintió. Al poco tiempo de usarla para imprimir el sello verdadero de 3 centavos, se desuelda el tipo 5 y hay que volver a soldar. Cuando lo sueldan, queda desplazado hacia arriba, un poco más arriba. Por lo tanto, ya no es más composición 1 la plancha, sino que en la disposición, en la composición de los tipos hay una variación. Eso dio lugar a la composición 1A. Esta reparación se hizo rápido y de todas formas contaban con sellos con el cartucho vacío de 3 centavos para seguir abasteciendo a las postas y a las dependencias, a las oficinas de correo. Pero a mediados de 1862, cuando estaba por agotarse ya la existencia de sellos y tenían que volver a imprimir, la plancha vuelve a deteriorarse, esta vez bastante porque se desoldaron los tipos 5 y 6 y se vieron obligados a hacer un ajuste general de la plancha que demoró hasta fines de 1863. Cuando la pusieron nuevamente en funcionamiento ya había diferencias en los tipos 5 y 6, porque cuando los volvieron a soldar, los soldaron al revés, pusieron 6 y 5, el 6 primero, el 5 después. También se desplazaron los sellos 1 y 4, que sufrieron sobre todo el 1 un desplazamiento hacia abajo. Y esto dio lugar a otra nueva composición. Ya esta no existía más, sino que ya había una composición 2. Habiéndose casi terminado la existencia en ese momento, en 1862, y no pudiendo satisfacer la demanda, se recurre otra vez al sello original de 1856, con la leyenda un real moneda corriente, y al provisional de 1860, con la leyenda un real moneda corriente tachado con pluma, que se encontraban archivados. Estas fechas de circulación registradas por don Víctor Neichel, que también es un gran coleccionista y estudioso que ha habido en la Argentina. En su catálogo de 1974 menciona esquina 22 de junio de 1873, Uruzucuatiá 10 de agosto de 1863, Loreto 20 de octubre de 1863, como últimas fechas de circulación. Luego de esto fueron pasando los años y fueron apareciendo nuevas piezas con nuevas fechas de últimas de circulación. En esta primera, en este caso, es un pliego completo que es de esquina a Goya, franqueado con un sello original del 56, fechado 5 del 8 del 61. Dijimos que la plancha se rompió en el año, a mediados del 62. Por lo tanto, este sobre puede obedecer a que en la fecha en que circularon los provisionales, en alguna de las postas, en algunas de las oficinas de correo del interior, sobre todo en las de los últimos pueblitos, perdidos en el interior de Corrientes, pudo haber quedado en esta oficina de esquina. No habían llegado los sellos con el valor tachado y utilizaron sellos originales de 1856 con el valor de un real moneda corriente. Y en este caso sí, las fechas se fueron ampliando. Acá hay un pliego completo circulado de Mercedes a Goya, franqueado con un sello provisional de 1860, en un tipo 3, del 29 del 4 del 63. Acá tenemos uno de Uruzucuatiá a Goya, del 18
de agosto del 63. Luego aparecieron nuevas fechas. Esta es una cubierta completa de Saladas a Bellavista de septiembre de 1863. En el año 2011, don Rodolfo Neichel, hijo de don Víctor Neichel, que también era un comerciante, filatelista y estudioso, certifica una nueva última fecha de circulación. Aquí está el frente de la carta, y acá está el interior de la carta, donde figura Cursucuatiá y la fecha, 23 de noviembre de 1863. Esta es una carta completa, circulada de Cursucuatiá a Goya, franqueada con un sello de 1856, como 3 centavos, obliterado a pluma, circulada en el periodo en que se encontraba la plancha en reparación. Por eso tomamos como última fecha, o yo tomo por el momento como última fecha hasta que aparezca algo más, 23 de noviembre de 1863. En casos aislados, hay pliegos circulados, yo no los he visto nunca, hasta 1868, según piezas que hay en la colección del doctor Leonardo Lowey. Que él mismo dice que tiene que todavía verificar su autenticidad, decía en su estudio. Transformación en provisional, acá dice previsional, en provisional. Es el segundo periodo de circulación. Por decreto gubernamental del 8 de diciembre de 1859, el gobierno procede al cambio de moneda en decimales. Y se podían cambiar los billetes provinciales de 1 peso moneda corriente por la nueva moneda de cobre a razón de 10 centavos cobre, 1 peso moneda corriente. A raíz de este cambio de moneda, el 8 de febrero de 1860, el gobernador Rolón modificó por decreto la tarifa de franqueo de la siguiente forma. Artículo primero, a partir de la publicación de este decreto, la administración de correos de la capital y los jueces de paz de los departamentos de campaña cobrarán por cada pieza o timbre 3 centavos. No se dispuso por decreto, ningún cambio de sello en circulación. Por lo tanto, las administraciones siguieron utilizando el sello original, tachando la leyenda, un real moneda corriente, con un trazo de pluma de ganso, tinta negra. La pluma de ganso se utilizaba porque era blanda, era flexible, no dañaba el papel. Y con eso lo diferenciaban del sello original de 1856. Con ese trazo era un provisional, sello provisorio, hasta que en algún momento llegó a decidirse quitarle con buril el valor. En ningún caso este trazo de sello sobresale del sello, siempre está dentro del sello. Y se efectuaron con tinta ácida marrón negruzco y aparte con pluma de ganso, que es un trazo grueso y no un trazo fino como hay algunos ejemplares que no son auténticos. Obviamente, por lo menos la tachadura no es auténtica. Los pocos ejemplares que se encontraron sin usar del provisional, con excepción de 2, no tienen goma, se carecen de la goma y se supone que son piezas probablemente desprendidas de cubiertas que han sido escapadas, como en algunos casos de la anulación, que serán las menos, o que corresponden a planchas que se han traspapelado en el proceso de engomado y quedaron sin engomar. Estas tachaduras las hicieron distintas personas en las 3 administraciones. Las 3 administraciones eran Corrientes, Goya y San Roque. Por esa razón existe diferencia en el espesor de estos trazos, de 5 milímetros a 2,5 milímetros de espesor. Hay diferencias también en la carga de la tinta. Vemos que acá hay un trazo casi transparente, acá hay un trazo más cargado, pero que aún es semi-transparente. Y acá hay un trazo cargado total que no se ve directamente lo que decía abajo. Dado que este sello provisional es el mismo sello, se utilizó el mismo sello para tachar de 1856, también existen
ejemplares aceitosos, ejemplares tipo 7, puede aparecer algún TED, algún ¿cómo es? Entrecinta, y algunas postas, al no haber recibido los sellos borrados, como decíamos en la diapositiva anterior, continuaron utilizando los originales con la leyenda moneda corriente en este periodo. Inutilizaciones. Para inutilizar los sellos, en la época se utilizaron dos sistemas: la obliteración a pluma y mediante matasellos. El reglamento para las postas establecía, el 25 de julio del 57, en su artículo 8 decía, que ya lo transcribimos: recibida la correspondencia para el correo, los administradores o quienes hagan sus veces inutilizarán el timbre o carilla del franqueo con 3 o 4 rasgos de pluma. Las primeras inutilizaciones de los sellos fueron hechas con pluma, a pluma con tinta negra. Preferentemente se utilizaba la pluma de acero, que ya era de uso común en la provincia, pero en casos aislados se hacían con pluma de ave, según la localidad. Existen cartas obliteradas a pluma de ave de varias localidades, como vemos en estos sellos al pie, en Burucuyá, Trinchera San José, en Yaguareté, Saladas, que son trazos gruesos y generalmente no dibujados, no decorados, sino lo más elementales posible. Y aquí sí se cumplía el decreto que tenía, la orden que tenían que utilizar con 3 o 4 o 2 o un trazo de pluma. La inutilización con trazos cortos en los sellos o en las piezas aparenta haber sido hecha antes de aplicar los sellos. ¿Por qué? Porque como vemos en estos sellos, sellos sueltos, pero estos son todos de piezas completas, pero vemos cómo la obliteración no pasa el sello, del sello al papel. En muchas no pasa del sello al papel, están justitas, como si estuvieran hechas antes de pegar el sello, la hacen sobre un escritorio, sobre otro papel y después la adhieren al sobre. Pero acá vemos que no llegan al borde, en otras sí llegan al borde, acá no, pero que son justas. Por lo tanto, el encargado de obliterar tenía cierta, ¿cómo es? Cierta habilidad para hacer las obliteraciones. Y aparte tenían un estilo personal en utilizar los sellos. Cada uno le ponía la marca, lo que tenemos que pensar que hace 170 años atrás, donde las comunicaciones eran escritas y donde no podían comunicarse unos con otros para saber qué dibujito había hecho cada uno, que todos hicieran diferentes o similares, pero que ninguna era igual. ¿Por qué? Porque cada uno tenía su personalidad para obliterar. Hacían líneas cruzadas, entrelazadas, adornadas. Y también tenemos que ver que el reglamento no se cumplió estrictamente. ¿Por qué? Porque decía de 3 o 4 rasgos de pluma, y acá vemos abajo, como vemos en los catálogos de obliteraciones, hay de 1 a 8 rasgos paralelos, cruzadas, oblicuos, horizontales y verticales, o en forma de relámpago, tirabuzón, puntas de flecha, un montón de variedad. En estos ejemplares de abajo ponemos en distintas localidades que acá tenemos 4 y 3, 7, acá tenemos 5, acá tenemos 6, en cada una, o sea que han hecho obliteraciones de muy compleja cantidad de rasgos, ¿no es cierto? Además, hay cartas y pliegos donde la inutilización sobrepasa del sello al papel de carta. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque aporta un elemento de seguridad sobre la autenticidad de la pieza. Decimos que en ninguna parte del mundo la obliteración a pluma juega un rol tan importante, interesante. ¿Por qué? Porque identifica, en este caso de Corrientes, a localidades, años de circulación, porque están clasificadas por tal obliteración de tal localidad para tal año. Está por año clasificada.
o lo que trabajó un encargado, un cambio de encargado, de qué fecha, es por el trazo que se hacía. Y acá están, en esta sobresale, aquí sobresale el papel, aquí también, en esta otra pieza también. Solemos observar sellos sueltos con obliteraciones que no encontramos en los catálogos o que tienen una forma muy parecida a las conocidas a la fecha o directamente desconocidas. Por eso es importante encontrar y conseguir piezas completas para poder identificar en el interior del pliego, de la carta, de la pieza, la localidad y la fecha en que fue obliterada. Pudo haber sido obliterada en origen, como corresponde, en tránsito o en destino. ¿Por qué? Porque había en aquel momento fallas en cuanto a la atención del empleado, donde podría directamente ya enviaba la correspondencia, le pasaba por él y mandaba la correspondencia sin obliterar el sello. Cuando alguna de las estafetas del tránsito detectaban que había un sello sin inutilizar, le hacía la obliteración de su estafeta para que quede inutilizado el sello. O en destino, a veces llegaba a destino, lo iban a clasificar y veían que estaba sin obliterar el sello. Directamente le ponían la obliteración de la de destino. Obviamente que cuando vamos a clasificar obliteraciones, siempre nosotros tenemos un modelo, creo, idealizado en la cabeza. Siempre ponemos el sello en forma vertical, derecho, o la carta en forma vertical derecha. Pero en los sellos sueltos, sobre todo, ponemos el sello derechito, y a veces lo encontramos igual o a veces encontramos similares, pero con una inclinación o posición diferente. Puede estar, la vemos acostada. Si damos vuelta el sello, esta me coincide con tal, pero si lo pongo derecho, no me coincide. Acostada, invertida o oblicua. Esto puede deberse a que el empleado, al obliterar, no haya colocado el sobre en posición vertical. O sí lo haya colocado en posición vertical, pero los sellos del franqueo hayan estado adheridos, en otra posición. Acá tenemos un sobre que hay en la obra Argentine Research sobre corrientes de Charles Shewell, lo publica, es una carta certificada de Goya Restauración, franqueada con 8 sellos provisionales, con la típica obliteración de Goya. Y bueno, todos, si vemos, son todas igualitas. ¿Qué pasa? Todas las obliteraciones son iguales, puestas sobre sellos adheridos en distintas posiciones. Si estos sellos se despegan de la pieza, al ponerlos en su posición ya no nos llama como que es de Goya, sino que empezamos a buscar a ver de dónde es. Y ahí surge que a veces son muy parecidas y bueno, y tenemos que asimilarlas con algunas obliteraciones, como que el sello ha estado adherido en otra posición. Otra causa puede ser el estado de ánimo, situación puntual que está viviendo el empleado al momento de inutilizar el franqueo. Por ejemplo, en este sobre, que también está publicado por Charles Shewell, yo reproduje acá abajo más o menos el dibujo de las obliteraciones. Está hecho desde un frente de carta que está franqueado con una tira de 3 provisionales. Y uno mira y dice, la pucha, cada una le hizo el mismo tipo en el mismo momento y cómo hizo 3 cosas diferentes. Estas dos muy parecidas y la verdad que estaba en ese momento, parece que estaba en un estado de ánimo especial. Entonces, eso también influye al momento, porque si nosotros tomamos este sello solito y lo tenemos suelto, buscamos esta obliteración y capaz que no la encontramos y ni siquiera sabemos de dónde puede llegar a ser. Y si está en una tira de 3, quizá una de las 3 coincida con su oficina de origen y ahí sabemos que las 3 están hechas por la misma persona, pero en distintas formas. Con frecuencia hay cartas carentes como decíamos hoy, ¿no? Hay cartas carentes de inutilización en la posta de origen. Entonces las obliteraban en la posta de destino o en algunas de las postas de tránsito. O como este ejemplar, es una cubierta que circuló sin obliterar. Es un pliego completo que está circulado de Mercedes a Corrientes, franqueado con un sello original de 1856, tipo 7,
en mayo de 1857. Y bueno, círculo sin obliterar. Y hay otros casos, que son más aislados, que el mismo remitente particular inutilizaba el franqueo con su matasello. Una estancia, o lo que sea, tenía un matasello, un sello, ¡pum!, se lo ponía y así la mandaba a la oficina de correos. El sello, este es un sello inutilizado con matasello mudo de corrientes, 16 barras paralelas, en negro, y vemos que debajo hay un matasello particular de un remitente. Otras inutilizaciones se hicieron con los matasellos 16 barras mudo de corrientes y el matasello mudo de 10 por 13, puntos en elipse, usados por el Correo Provincial desde septiembre de 1863 como un sellito de control. Por eso el 99% de estos sellos están aplicados sobre este tipo de sellos, que ya tienen debajo una obliteración. Y dice, encontramos sellos con inutilizaciones sobre el sello solo, el mudo de corrientes, o sobre sellos obliterados a pluma, o sobre sellos con matasello privado del que lo despachaba. Acá tenemos, estos están hechos sobre el sello, sin obliteración, sin nada abajo, o sea, directamente sobre el sello, el único matasello que tienen. Aquí lo tenemos con un sello obliterado, que estaba obliterado a pluma, y aquí lo tenemos sobre un sello con un matasello de un particular, de un privado que despachó la correspondencia. Y aquí tenemos una cubierta circular a Goya, franqueada con un sello de un real moneda corriente azul tipo 5 con matasello mudo de la capital, 16 barras de corriente, cuadrado en color negro. Y acá dice, yo por lo menos tengo ese dato, menos de 6 cartas conocidas, solo con este matasello. El 99 de las cartas conocidas o que aparecen con este franqueo, con este matasello, llevan debajo una obliteración a pluma. Falsificaciones. Falsificaciones de los sellos. Un clasicista, un tipo que es fanático o que es estudioso de los sellos clásicos, busca tener la certeza absoluta de que su sello es original. Más allá de una firma atrás del sello, más allá de una certificación, lo estudia para asegurarse de la legitimidad del sello. El sello de un real moneda corriente de 1856 y del provisional de 1860 no existen casi falsificaciones ni reimpresiones. Es lo primero, bueno, justamente estos sellos tienen una característica muy especial. Lo primero que tenemos que conocer es conocer al sello, las características que tiene que tener. Una de ellas, y la más importante, es la trama del papel que se utilizó. Se utilizó papel barrilete, era tramado, delgado, color azul y con ciertas tonalidades de azul, como mencionamos antes, que en algunos segmentos se encontraba desgastado o adelgazado. Y en esa trama se observa un panal de celdillas ovoides horizontales, porque para imprimir la plancha, el papel se tomaba en forma apaisada. Por lo tanto, la observación del panal en la trama del papel nos permite establecer su autenticidad. En todas las reimpresiones conocidas, el panal de celdillas ovoides está en sentido vertical, como el sello número 3, que tiene el cartucho vacío, porque el papel se introdujo en la máquina en otra posición, porque tiene 3 grupos de 8 sellos nada más. El sello número 3 se imprimieron planchas de 24 sellos, no de 32. Y acá se observan las celdillas del panal en sentido horizontal. Esto es un papel tonalidad azul celeste. Y acá, depende cuando lo agrandamos o lo achicamos, vemos las celdillas, están en este sentido. Acá tenemos otra observación en tonalidad de papel azul algo verdoso, que también dentro de la trama, y a medida que lo ampliamos o lo achicamos, se van viendo las celdillas en sentido horizontal. La falsificación más frecuente y peligrosa es la falsificación hamburguesa. Es una imitación del sello tipo 1 de la plancha, son todos tipo 1,
Y es fácilmente reconocible porque en la N de Corrientes, en la base, tiene un puntito que está en todos los ejemplares, como en el dibujo. Otra falsificación, otras falsificaciones son fácilmente reconocibles porque no coinciden nada, no coincide la tinta, no coincide el papel, no coincide el dibujo mismo, ¿no es cierto? Algunas falsificaciones se han hecho con el cliché que Moins usaba en 1882 en Bruselas para una obra que hizo sobre los sellos argentinos. La trama y el tipo de papel utilizados nunca coinciden. Muchas falsificaciones son en esta, bueno, esta está en Mercado Libre en 4.500 pesos como falso. Esta otra está en 45.000 pesos. Es una burda reproducción de un ser. Miremos la cara de Ceres, y esta por lo menos se aproxima más, pero miremos esta, es tremendo. Y lo venden como un sello auténtico. Después vamos a las falsificaciones de las inutilizaciones. Las obliteraciones a pluma son fácilmente reconocibles. Generalmente se hacen con pluma de acero. Hay con pluma de ganso, que son trazos de acero, son trazos mucho más finos. Y algunas veces la pluma de acero hasta daña el papel. Hay plumas que la tinta no coincide tampoco. Primero no coinciden los dibujos con las registradas y catalogadas, salvo que sean piezas completas donde podamos llegar a identificar, quizá podamos identificar una nueva obliteración que hasta el momento era desconocida, pero bueno, hay que estudiar la pieza para determinar su autenticidad. Además se reconocen por la tinta, que ya no es marrón negruzco, es una tinta muy oscura y es un trazo muy diferente al que se hacían las obliteraciones de aquella época. Más difíciles de identificar son los matasellos, en el caso de 16 barras de Corrientes, y en otros matasellos que venían ya, que se utilizaban acompañando algunas piezas donde estaba el sello circular, doble círculo de Corrientes, como identificación. Pero en este sello en particular, el de 1856, y en los provisionales, solo se utilizó en casi todos los sellos el 16 barra de Corrientes. Después tenemos también falsificaciones de la anulación del valor del sello provisional, son muy burdas. Realmente hay falsificaciones con raya fácilmente reconocible por la calidad de la tinta, porque no tiene las características de esa tinta usada, la medida de la tachadura, y muchas veces efectuada con pluma acero, que es con trazo delgado, que no existe ni existió. Bueno, y luego ya finalmente acá está la bibliografía que he consultado y que he leído a través de todos estos años. Como les decía al principio, yo empecé más o menos hace 20 años a leer realmente y a tomar conciencia o a querer tomar conciencia de qué era el sello de Corrientes, estudiarlo y demás. Y bueno, desde ya acá hasta el fin de la presentación. Desde ya muchas gracias por su tiempo y por el espacio que me han dado para poder difundir un poco más este sello. Gracias a ti, Eduardo, muy interesante, gracias. A ver cómo hacemos acá. Ahí está. Preguntas, comentarios, algo para Eduardo. Mientras esperamos, yo tengo una, en función de las falsificaciones, porque el original en sí, digamos que para alguien que no conoce, podría pensar que es un falso, ¿no? Por los rasgos y todo lo que se ve en el diseño. Eh, hay, hay faldos falsos muy burdos que parezcan inclusive, entre comillas, más burdos que el original, que salgan a la vista para alguien que habrá visto uno o dos de estos, o cómo Bueno, se califica esa primera impresión, digamos. la primera impresión del sello, en primer lugar, es importante no tener un sello solo, ni dos ni Claro, tres. Tratar de tener cantidad de sellos, como en todos los clásicos pasa lo mismo. Yo puedo tener un Rivadavia que pienso que es el número 18 sin dentar,
Y claro, para mí es un 24 con el dentado cortado y yo, para mí es original. ¿Pero por qué? Porque no conozco nada de la emisión, de no referencia. he leído, no he preguntado o consultado. Entonces, el ensayo de corrientes es muy, muy, principalmente hay que conocer el papel, la trama del papel, mirarlo al trasluz. eh, es un papel muy especial. Yo he visto, y tengo sellos, reimpresiones hechas, y uno lo ve y es un papel opaco, lo mira al trasluz, me da lo mismo mirar al trasluz, que es un papel barrilete visto de frente, pero si yo lo Sí. pongo al trasluz, ya no tiene trama, ni tiene la misma trama o no tiene trama directamente. ¿Mm? Pero sí, para el que recién comienza, y a mí me ha pasado también, de ver sellos que eran burdas imitaciones, porque el papel no coincidía por nada. Pero ¿qué pasa? Yo no conocía la trama del papel. No había visto muchos sellos tampoco. Había visto uno y en foto. Entonces, no es lo mismo tenerlo en la mano, poderlo manipular y poderlo comparar con otros. De repente yo tengo un solo sello, ¿qué tengo que hacer? Buscar a alguien que tenga o ir a un comercio y decir, este sello, quiero compararlo con otro. Y el comerciante va a sacar, te va a mostrar 10 sellos, 20 sellos, decir, ve, mira, se parece a este, mira cómo es, ves cómo es, y le mira, y cuáles son las particularidades del sello en realidad. ¿No? La pregunta la hice porque también una vez entre los dealers a veces uno mira lo que tienen y tenían una página muy interesante que habían estos, estaban los confederados y habían otras cosas de Latinoamérica, pero a mí lo que me llamó poderosamente la atención es porque el diseño es burdo, digamos, del original, pero estaba ese diseño burdo en un papel precisamente que le decimos cometa nosotros, barrilete, pero era muy liso, muy de mucha Muy calidad, como que brilloso. no era de ese Y, tiempo, no, pues, y eso, ¿no? y claro, porque es opaco. El papel barrilete, sobre todo, bueno, ahora es brilloso, el papel cometa o barrilete, como se llame, pero en aquella época era un papel de una calidad muy baja, muy Sí. poroso, aparte tiene porosidad, se ve en la trama. Yo tengo algunas diapositivas, pero no las tengo acá ahora, con que comparaba, y cuando uno abre la trama del papel se llegan a ver hasta los hilos del papel en la trama, cosa que no se ve en otros sellos. Y yo le saco una foto y la empiezo a ampliar, el papel liso es papel liso. No llego a tener esa trama. Hay que verla. Yo ahora si puedo la busco. Gracias. Ahí A ver si Mauricio la está con la mano encuentro. en alto. Eduardo, muy interesante la charla. Gracias. Una consulta. En esta impresión, creo que era la primera impresión de estos sellos que nos explicaste, que se hacía, se corría el papel y se giraba y se... ¿Sí? tal vez, y si lo dijiste, pido perdón por no No, recordarlo. sí. ¿Se conoce qué tipo de imprenta o quién fue el impresor? Tal vez eso sí me lo perdí, el impresor, pero sobre todo el tipo de imprenta, porque esto me recuerda mucho el trabajo, el manual que se tuvo que hacer aquí cuando se hicieron las sobrecargas aéreas del 25, que era un procedimiento tan laborioso de poner bloquecitos, que fue lo que generó variedades. Y muy interesante ver en el caso de esta emisión que después salían movidas porque el papel se había movido en hacer ese juego de correr, rotar 180 grados y hacerlo dos veces. eh, Se conoce la máquina que se usó, asumo que era una máquina pequeñita, y también me llama mucho la atención el gran espacio que hay entre los clichés de cada uno de los sellos. O sea, en mi opinión, yo diría mucho papel desperdiciado entre un diseño y otro, viendo si los hubieran juntado, bien hubiera entrado otra fila de sellos, pero me llama mucho eso la atención también. Es como se imprimió en la época. Yo de la máquina nunca, no tengo datos de la máquina. Ujú. Sí he leído el proceso de impresión. Ujú. Era la máquina donde bajabas la plancha La Ah, plancha estaba ya. fija arriba. Aquí Sí. debajo se ponía el papel. Ah, o sea, Bajaba, a lo mejor era una grande. Es que aquí yo pensé que era una exacto. máquina pequeñita, porque para meter y dar vuelta pensé que era una imprenta pequeñita. No, 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 no. Ah, máquina grande. Claro, porque era la imprenta. En la imprenta Sí. esa se imprimían documentos, se Ah, imprimían papel ya. sellado, se imprimía el diario, se Ya, imprimían ya. varias cosas. Pero bueno, era de bajar, Ujú. pega, la plancha está acá arriba.
Acá Sí, se ponía el papel, se ponía el sí. papel, pegaba el primer golpe, imprimía, lo Ujú. quitaban y corrían con la mano el papel. Ah, Lo ya. deslizaban para qué, para darle lugar al segundo, pum, segundo grupo de sellos. ¿Y después qué Ujú. hacían? Como no lo podían correr para el costado, lo sacaban la hoja, la giraban 180 grados y Mm. la volvían a poner en la máquina. Y ahí en el lugar libre ponían pack el segundo y el tercero. En ese movimiento, tanto de correr el papel en forma horizontal, se hacía manual. La mano se Ujú. pudo haber desviado para un costado, Ujú. para el otro, un poquito más al fondo, un poquito más acá. Entonces, siempre la distancia entre los grupos de 8 sellos y entre tanto horizontal como vertical no es uniforme, Ah, porque ya. todo trabajo manual era muy rudimentario para esa época, desde el Mm. grabado hasta la impresión, ¿no es cierto? Sí. Ah, perfecto, gracias. Sí, sí. Otra curiosidad mientras esperamos si es que hubiese alguna pregunta. Mencionaste en un inicio de que Corrientes estaba bastante adelantado, organizado postalmente en comparación del resto de las otras provincias. Y el mapa me pareció muy interesante, sobre todo con tiempos ya que estaban predeterminados, ¿no? O sea, sabías que salía y llegaba y esperaban. Al Entonces me día, tal imagino hora. que en el tiempo prefilatélico que se habrá formado todo esto y simplemente adoptaron la parte de el franqueo previo con estampillas, se creó todo este sistema. ¿Cómo es que se llega a crear de ese modo ahí? ¿Es por necesidad geográfica, necesidad política o hubo alguien que llegó y con todo esto que ya lo había visto en algún otro lugar? No, la parte de distribución y recepción de correspondencia, eso se hizo por necesidad. Por eso cuando decían, se fija un correo semanal por ahora gratuito, qué sé yo, se hacía por hacer, o sea, para mantener el sistema de comunicaciones, pero no había nada estructurado. Recién a partir del decreto donde dice Oh, el gobernador, ante todas estas irregularidades, ¿por qué? Porque las cartas llegaban cualquier día, se demoraban o no llegaban o no había control. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, vamos a diagramar algo. ¿Por qué? Porque la provincia es muy extensa y hay poblados muy alejados. Pensemos que hace 170 años atrás Corrientes no es lo que es ahora. Entonces estaban las principales concentraciones en poblaciones, Corrientes, Saladas, y estaban los pueblitos donde había a lo mejor 4 estancieros que tenían miles de hectáreas y que despachaban correspondencia cuando necesitaban para su comercio, entonces, para comerciar su mercadería. Entonces, y de ahí, en el flujo de desplazamiento de correspondencia, en los volúmenes, se veían los pueblos más alejados, que es mínima, era mínima, a lo mejor venían 4 cartas en esa semana, de los poblados del interior, los más lejanos. Y a medida que iban llegando a las poblaciones más densas, se iba agrandando la cantidad de agregando. correspondencia, y claro, ahí pero el sistema se hizo por necesidad, se mejoró de esa forma por necesidad. Se han sentado y han diagramado todos la distribución y la recepción de correspondencia de tal forma que en el decreto no lo leímos todo, no lo leí todo, pero Ujú. ahí se dice, y el fulano que trae de tal lugar va a tener que esperar ahí hasta que vuelva otra vez saco de correspondencia para seguir llevándolo para su pueblo y los otros pueblos de paso. O sea, estaba todo dibujado. Ahí mejoró realmente. Y por eso de ahí surgió la necesidad de cobrar. ¿Por qué? Porque Claro, ya demandaba mucho personal y gente. Tampoco igual les pagaban mucho, pero bueno, realmente de ahí surgió la necesidad de perfeccionar el sistema de correspondencia. Pero ya desde 1820 ya tenían en funcionamiento los chasquis y las postas y todo, que en realidad lo mandaba, a claro. veces lo pagaba un estanciero, un chasqui para que lo lleve a tal lado. En cambio, así tenían alguien que ya recolectaba la correspondencia y la transportaba. Claro. Se formalizó, se puso la disciplina todo y Se se lo veían formalizó. Por claro, eso es que el gobierno nacional, hasta 1880, que se nacionalizaron los correos en Corrientes, no los jorobó, los dejó que sigan las administraciones. Funcionaban paralelas, porque dentro de Corrientes había administraciones de Correo Nacional para la correspondencia que venía de afuera de Corrientes. Pero interiormente Corrientes
utilizaba su propio sistema de correo y el gobierno nacional nunca lo jorobó. Hasta 1880 que dijo, bueno, basta, hasta acá llegamos. Ok. Gracias. No, no sé si me lo perdí, pero ¿existen franqueos mixtos de corriente con correo nacional? Sí, existen franqueos Ah, mixtos de corrientes con correo nacional. Muchas veces de corriente se despachaba una carta para Buenos Aires y cuando salía de Corrientes la Administración Nacional le ponía el sello encima. Hay una pieza, creo que Leonardo Lowey la tenía en la colección, yo la vi ahí, que tiene un sello de la Confederación pegado sobre el sello de Corrientes. ah, O sea que es como que regularizaban, claro. cuando salían de la provincia, les regularizaban el franqueo. Interesante. Gracias. No, por favor. ¿Alguien por ahí con alguna pregunta, comentario? Ah, no veo nada. Oh, Federico, ¿tienes pregunta o solo dedo No, le estaba arriba? diciendo que están Ah, ok. muy claras. Tu dedo arriba me confundió. Bueno, entonces con eso, Eduardo, muchas gracias. Muy, muy ilustrativa la presentación. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Realmente fue un gustazo. gracias. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí.